Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Polaris, el podcast de Astronovas. Hablaremos hoy sobre cómo identificar cuál es la voz de nuestra autenticidad, que es el deseo. Para hablar del deseo quisiera primero que habláramos sobre las tradiciones de Oriente y las tradiciones de Occidente. ¿Qué tiene esto que ver con el deseo? Pues recordemos que desde Oriente las antiguas tradiciones, que tendríamos que también advertir que las traducciones juegan un papel importante para conocer estos antiguos escritos o estos antiguos saberes de tradiciones de Oriente, se habla de que el deseo es en realidad algo que nos sujeta más al sufrimiento y a las ruedas de las reencarnaciones, a la rueda del samsara. Entonces, desde Oriente, de hecho, para evitar el dolor y el sufrimiento de lo humano, necesitamos poder disminuir nuestro apego y nuestro nivel de deseo. Pero los occidentales tenemos una manera muy diferente de entender las cosas. De hecho, lo podemos ver en cómo nosotros interpretamos la realidad. Esto lo he visto a lo largo del tiempo, cómo a nosotros nos cuesta muchísimo más de dificultad y de esfuerzo implementar la disciplina de los orientales o la cosmovisión de los orientales. Y básicamente es porque tenemos una manera diferente de comprender la vida. Una de las primeras cosas que tenemos los occidentales es que somos racionales y seres de hacer. Es decir, queremos conquistar, materializar y buscamos todo el tiempo proyectar nuestra fuerza y nuestra energía en crear cambios y en crear cosas nuevas. Pero también somos seres racionales, altamente industrializados que buscan la producción. Entonces también hemos abandonado un poco la contemplación, la magia y el misticismo, que es de hecho lo que muchos de nosotros estamos buscando en el refugio de las tradiciones orientales. Pero también hay algo muy interesante en Occidente y es algo que vive en mí y que muy probablemente vive en ti, que es una curiosa ambición, sentir que podemos conquistar más, que podemos llegar a algo más, que podemos probarnos a nosotros mismos, en que podemos romper antiguas versiones nuestras y probarnos en crear algo totalmente nuevo. Esto sobre todo se ve mucho en las tradiciones occidentales, pero también en nuestra cultura capitalista, porque el capitalismo nos está prometiendo de alguna manera que todo aquello que tú quieras conquistar o tener, lo vas a lograr tener. Entonces, las tradiciones occidentales, que no son más que el yoga de Occidente, que provienen de tradiciones muy importantes como la egipcia, la sumeria, y que recoge todo el andar de la tradición griega, la tradición romana, y que llegan a Europa. Y de hecho tenemos que decir que nosotros tenemos esa tradición porque, por ejemplo, en Colombia fuimos colonizados por España. Entonces, todas estas regiones de Europa que crearon su hegemonía a través de la colonia, trajeron también toda esta línea de herencias y nosotros también estamos muy relacionados con este tipo de tradiciones más occidentales. Ahora, hay excepciones. En Latinoamérica, por ejemplo, países como Perú, Bolivia y Ecuador guardan también una identidad muy importante de lo indígena, pero aquí en Colombia es algo que en realidad hemos perdido. Cuando entonces hablamos de que esta tradición occidental tiene más sentido con cómo hemos crecido, cómo hemos sido educados, cómo hemos visto la vida, algo hermoso que hace el yoga de Occidente, estas tradiciones de Occidente, es decir, ok, vamos a coger este cableado, vamos a coger esta manera en que hemos aprendido de la vida y vamos a aprovechar eso para potenciar la evolución y potenciar la trascendencia espiritual. Entonces me parece magnífico porque en vez de resistir o rechazar algo que nos es casi automático o espontáneo, y sabemos que todo lo que rechazamos y resistimos es algo que tiende a perdurar, la tradición occidental ha creado este camino de trascendencia a través del deseo. Pero para este deseo tenemos que arremangarnos las manos un poco y hablar un poco más a profundidad de qué realmente es lo que significa este deseo cuando estamos hablando de este tipo de deseo.
Desde la astrología esotérica, cuando hablamos del deseo, estamos hablando de Venus. Venus, que es uno de los planetas más cercanos al Sol, cumple una función específica en la psicología, que es la imaginación. Entonces, ¿qué es realmente imaginación? Imagínate un sol muy grande que tiene las infinitas posibilidades de expresarse y de ser, y que tiene el infinito poder de crear. Ese sol, que sería como el centro de ese sistema solar, está muy asociado a nuestra alma. Nuestra alma está por encima de nuestra personalidad, no tiene fecha de nacimiento, hora de nacimiento, no tiene género, no tiene nacionalidad. Está por encima de ese tipo de vestimentas que le vamos poniendo a la personalidad y con que la vamos adornando. Entonces, este sol que está por encima y que tiene ese poder y que tiene esa capacidad creativa, es tan amplio, es tan infinito, que tiene que en dosis más pequeñas enviar un mensaje de lo que ya es, de qué es lo que en realidad somos, nuestro yo esencial y real. Y eso lo hace a través de la imaginación. Entonces, la imaginación, o Venus, sería aquella que crea este puente de conexión entre el alma, que es ese sol brillante, que ya tiene todas las infinitas posibilidades y que tiene todo el poder de crear, y crea ese puente de unión con la personalidad. La personalidad ha olvidado qué es lo que es en realidad y se ha sobreidentificado con estas vestimentas, se ha sobreidentificado con ciertas etiquetas que provienen principalmente del pasado y de unos mecanismos adaptativos para sobrevivir. Entonces, eso que tú consideras más que eres tú, que es tu personalidad, es que yo soy divertida, es que yo soy chispeante, es que yo soy buena para las artes, o es que yo soy inteligente o brillante, fueron más vehículos de tu personalidad para adaptarte en ciertos contextos y poder sobrevivir. Y la verdad, tendríamos que decir que surtió efecto porque estás aquí y ahora. Ahora, eso no es lo que tú eres en realidad. Lo que tú eres es este yo superior, este ser esencial que se pone por encima de estas etiquetas y que tiene en su ser, o sea, habita una realidad inmediata de conexión con infinitas posibilidades y un poder potencial creativo. Entonces, cada que tú imaginas, en realidad lo que estás haciendo es poner en contacto a tu personalidad con el verdadero ser interior. Todo esto es muy importante para entender este deseo. Y es por esto que hay dos facetas que se conocen de Venus. Hay Venus, por ejemplo, cuando tú la miras en el cielo, van a haber unas épocas en que Venus aparece por el amanecer hacia el oriente, como estrella del amanecer, y se le llama el heraldo del sol porque lo que ella hace es anunciar la salida del sol. Entonces es como una promesa, te dice, oye, va a venir un nuevo amanecer. Y en realidad es cierto. Entonces, cada que tú tienes un deseo o cada que tú imaginas, es como si tú pudieras ver en el cielo, en tu propio cielo interior, que viene una nueva expresión de tu yo más esencial y tu yo más real, que es un nuevo amanecer. Entonces, esta faceta de la Venus del amanecer se le conoce como Venus, que tiene un gran impacto es la gran pontífice, porque es la constructora de puentes. El pontífice es el que crea puentes. ¿Puentes en qué? De unión entre el alma y la personalidad. Entonces, esta es la primera, digamos, relación esotérica de Venus o el deseo. Luego hay otra expresión de Venus muy importante, que es la del atardecer. En otras épocas del año, Venus va a salir hacia el occidente, hacia el atardecer, y la vas a ver justo después de que el sol se ha ocultado. Y esto tiene que ver con la Venus que materializa y está muy asociado con la ley del karma. El karma simplemente significa acción. Es una palabra neutral a la que le hemos dado un montón de significados. Pero sí podríamos decir que karma ha adoptado este significado de estar sujetos constantemente a un efecto que nunca cambia, básicamente porque no conocemos la causa. Entonces nos sometemos o nos esclavizamos a los mismos efectos una y otra vez. Esto es lo que tiene que ver con el impacto que tiene el deseo en la ley del karma. ¿Por qué? Porque Venus también son los estados imaginativos en los que moras, en los que tiendes a vivir. Y eso es la gran causa de lo que tiendes a materializar o de los efectos en circunstancias de tu vida. Entonces quiere decir que si tú moraras en un deseo consciente o en unas imágenes conscientes, tú podrías
romper completamente la ley del karma asociado a esa repetición de lo inconsciente. Es decir, podrías librarte de cualquier sensación de esclavitud, de escasez, de carencia o de limitación. Otra cosa que también va a hacer Venus es que Venus nos va a llevar por el camino de la evolución. Es decir, que si tú honras ese deseo, no hay manera en que te pierdas en el camino de evolución y siempre el deseo te va a hacer crecer. Es muy interesante, ¿no? Te voy a hablar de las características del deseo y vas a ver al final de este episodio que lo que dice Oriente no es para nada diferente a lo que dice Occidente. Sin embargo, lo que estamos cambiando es un poquito la forma, pero la esencia del contenido es el mismo. Entonces, ¿cómo estamos tomando esta característica principal de Occidente que es nuestra ambición? Porque somos ambiciosos. Queremos probarnos que podemos más y que tenemos infinitas posibilidades de crecer. Y eso nos gusta como posibilidad. Eso es cierto. Más allá de renunciar a todo y tener una vida un poco más desapegada, nuestro cableado occidental tiene esta necesidad de ver qué más puede ser posible. Entonces te voy a hablar de este deseo con detalle para que puedas aprovechar el deseo como la voz de la autenticidad y usarlo como una voz de evolución y una voz de trascendencia y una voz de espiritualidad. Sobre todo porque aquí entra un poco mi experiencia y es que lo he vivido en carne y hueso, o sea, no es un tema solamente teórico. Una vez tú aplicas este conocimiento lo puedes notar muy fácilmente de cómo el deseo alberga realidades que son más misteriosas y que tienen una relación muy importante con algo más divino, porque viene a traerte muchísimos dones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a hablar de las mentiras del deseo. Una de las primeras mentiras que nos decimos es que el deseo es mío, es mi deseo, es que yo quiero, yo, Joana, quiero esto. Y esto nos lleva a otra segunda mentira muy grande, que es que el deseo es un capricho. Se me ocurrió y me dio por ahí. Y entonces ahora pues tengo este impulso, este deseo. Y lo que voy a hacer es o reprimir que tengo este deseo o estas ganas de, voy a tratar de acallar este deseo porque no es correcto según mis paradigmas y mi manera de ver la vida. O lo otro que voy a hacer es creer que soy yo la que crea esta situación. En realidad no. En la cábala hermética se habla que Venus está asociada a una letra hebrea llamada Dalet. Dalet significa literalmente puerta. Ahora quiero que veas en tu imaginación una puerta, un marco, que es como un umbral, ¿cierto? Que separa como ambientes y tiene este pedazo de madera que lo que hace es que permite que se pueda abrir o cerrar. Y la puerta va a cumplir una función y es dejar entrar o no dejar entrar, ¿cierto? Dejar salir o no dejar salir algo. ¿Algo de qué? Del lugar, principalmente de una casa o de tu morada. ¿Qué es la casa? Tu personalidad. El lugar donde tiendes a morar por más tiempo. La mayoría de nosotros en donde vivimos, nuestro primer hogar no es solamente la casa y el techo que tienes encima de tu cabeza. Tu primer hogar es tu personalidad. Convives constantemente con tu cuerpo físico, tu energía, tus emociones y tu pensamiento. Ese es tu lugar de morada. Ahora, cuando hablamos de la imaginación, estamos diciendo que lo que hacemos es coger la puerta de esa casa o de esa morada, la abrimos para que la luz del sol pueda entrar. Eso es todo lo que hace Venus y eso es todo lo que hace la imaginación. Deja entrar la luz del sol o no la deja entrar. Entonces, cuando imaginamos, básicamente yo le estoy dando permiso a la luz del sol para que se pueda expandir dentro de mi lugar de morada. Y sabemos que vivir en un lugar luminoso, cálido y hogareño es mucho mejor que vivir en un lugar frío, oscuro y apagado. Eso es la imaginación. Es decir, que las personalidades que imaginan tienden a vivir en lugares más cálidos, más coloridos, más hogareños. Y las personalidades que no imaginan tienden a vivir en lugares más apagados, más fríos y más oscuros. Eso es así. Pero entonces el deseo y la imaginación no es algo que tú elaboras. De hecho, si tú elaboras el deseo, ahí estás cometiendo un primer error, porque ya no es la voz de tu alma ni la voz de tu autenticidad.
Es como tu personalidad volviendo a ser más de lo mismo, más de lo que ya conoce, más del pasado, más de lo que estaba acostumbrado desde tiempo atrás. Otra de las mentiras del deseo es que tienes que hacer algo al respecto, porque a mí no me van a llover las posibilidades. Y esto es típico de una tradición occidental y lo he visto mucho, muy popularizado por ahí. De tienes que salirte y ponerte a manos a la acción. No te puedes quedar con los brazos cruzados porque no va a pasar nada. Tienes que trabajar duro, esforzarte, tener voluntad. Entonces, esto de hecho no tiene nada que ver con invitarte a la pereza o a la indulgencia, pero tiene que ver con no entender la naturaleza de Venus. Venus, imagínatela como una flor. La flor lo que hace es producir un aroma tan exquisito y unos colores tan vibrantes que ella lo único que tiene que hacer es abrirse y va a atraer a los insectos necesarios que la van a fecundar y a fertilizar. Entonces, Venus rige más y vive más en el mundo de la seducción, del magnetismo y de la atracción. De ahí cuando hablamos de ponernos en par o en frecuencia con nuestros deseos. Entonces, tiendes a atraer esas frecuencias similares básicamente pues porque las estás emitiendo. No es verdad que tengas que perseverar hasta alcanzar, trabajar duro, lucharla, o si no, no vas a obtener lo que deseas. Si lo haces así, vas a obtener una única cosa, y es que cuando tu deseo se materialice, vas a estar tan agotado, tan fastidiado, tan asfixiado de todos los sacrificios y sufrimiento que tuviste que pasar para crear ese deseo, que vas a odiar lo que deseabas. Entonces, esa es otra mentira del deseo muy típica en Occidente, de que para alcanzar algo te tienes que matar en el intento. De hecho, Venus es lo más gentil, lo más suave y lo más tierno. De todos los planetas y roles de nuestra conciencia, ella apuesta siempre por la suavidad. Otra mentira es que nos separa de lo divino. Es decir, que cada que tú deseas o buscas más placer en tu vida, porque Venus también rige el placer, lo que estás haciendo es salirte de lo divino, porque nos han enseñado y hemos heredado una construcción divina que proviene de los votos de pobreza, de los votos de carencia, de los votos de escasez, que proviene del sacrificio, de quitarte de la boca, de quitarte el gozo, de quitarte el placer. Solo así eres digno del reino de los cielos. Entonces, estas interpretaciones, que en realidad vienen de la interpretación literal de la Biblia y no de la interpretación simbólica de la Biblia, lo que hacen es que creamos una enorme sensación de culpa y nos divide de lo divino. Entonces, nos han enseñado lo divino como pasarla mal, de hecho. Crear tal nivel de sacrificio para ser dignos y merecedores de los cielos, en vez de apostar por el placer. Entonces, esa es otra mentira del deseo que nos separa de lo divino. Otra mentira es que puede que no se dé, porque también es cuestión de suerte. O sea, hay gente que sí, que puede materializar sus sueños y hay gente que no. Porque la gente que tiene suerte lo puede materializar y la que no tenemos suerte, pues estamos aquí esperando que algún día algo cambie, ¿no? Entonces, en realidad, no tiene tanto que ver con el deseo que no se materialice en tus sueños, tiene que ver más con otros aspectos que ya vamos a tratar más adelante, pero esta es otra mentira y gran mito del deseo, que a algunos sí y a ti de pronto no. El deseo además es particular para cada uno porque es el mensaje del alma para cada uno. Y si es el mensaje de tu alma, ¿por qué esa luz llegaría a tu hogar, llegaría al lugar de tu morada, a decirte cuál es el siguiente paso a tomar para que simplemente falles? ¿No? Entonces, esta idea es lo que muchas veces rompe gran cantidad de sueños. La posibilidad de que fracasemos, pues porque yo no tengo suerte. ¿A mí acaso cuando se me ha dado algo que yo quiera? Estas cosas son muy importantes de resaltar. Listo. Más mentiras del deseo, pero bueno, en realidad aspectos que no son este deseo del que estamos hablando como voz de lo auténtico. En Occidente también tenemos otra manera de vincularnos con el deseo, que es un deseo para anestesiarnos, que básicamente tiene que ver con salir de esta que es mi realidad y distraerme, porque no me quiero encargar de mi realidad. Una de las maneras de anestesiarnos con el deseo es un deseo basado en el status quo o en el deber ser, en un deber ser. Entonces, no, es que yo quiero ser abogado, es que yo quiero
ser médico. ¿Pero por qué? Porque así tendría más dinero. Sí, pero ¿para qué quieres más dinero? Porque así mis papás me respetarían. Sí, pero ¿para qué quieres que tus papás te respeten? Sí, porque es que mis papás nunca han creído en mí. Entonces, hay deseos que vamos maquillando y que vamos como envolviendo, que no son verdaderamente deseos, son más las ideas de estrategias, son puras planeaciones casi como calculadas, donde creamos estas estrategias súper elaboradas para acceder a un resultado, pero que no están basadas en lo que deseamos. De hecho, no deseamos, yo qué sé, ese tipo de experiencia, de modo de vida, de forma de vivir. Eso es algo que a mí me ha pasado mucho, porque yo he elegido tomar ciertas decisiones difíciles en cuanto a lo que me dice mi propia voz interior del deseo, que son puestas en debate constantemente cuando las demás personas señalan ese tipo de elecciones, porque no son las elecciones típicas. Pues lo entiendo, básicamente es porque cada uno de nosotros tenemos un mensaje diferente del alma, y cuando nosotros estamos siguiendo un deber ser, no estás siguiendo a tu alma, estás siguiendo una norma, una gran cantidad de normas sociales, creyendo que eso te va a llevar a la plenitud, pero en realidad no, porque te aleja de lo auténtico. Y vamos a ver que el placer está muy asociado y vinculado a ser quienes en realidad somos. Otro de los deseos que anestesian tiene que ver con el exceso, que es lo que busca es adormilar. Exceso de trabajo, exceso de logros, exceso de ruido, exceso de obligaciones, de cosas por hacer, una agenda saturada y llena. Fiestas, pues también, obviamente romances, ¿no? Como todo este tipo que ya tiene que ver con casi adicciones en el exceso, incluso el alcohol, las drogas, la bebida, que constantemente nos mantiene en una sensación de todo el tiempo algo está pasando y me entretiene y me saca de mí. Y buscamos el deseo como algo así, ¿no? Como que rico, ¿no? Perderme en una fiesta y qué rico olvidarme de todo en la rumba y qué rico. Pero ese deseo no es del que estamos hablando porque te saca de ti. Y si te saca de ti, pues te desconecta. Y de hecho el deseo es más conexión con tu verdadero yo real. Otra de las razones por las cuales el deseo puede anestesiar es este típico que estamos asociando el deseo como algo en el futuro y nunca es suficiente. Aquí y ahora no es suficiente, lo cual nos lleva a que siempre falta más y te produce una terrible angustia, una terrible ansiedad y por ende no hay disfrute. Si esto te lo identificas y te identificas con esto, probablemente no es el deseo del alma lo que estás experimentando, es otra cosa, a lo que le llamamos deseo. Pero no es este camino de pontífice, de oráculo, de pitonisa, que te está hablando de tu templo interior. No es eso. Entonces, vamos a empezar por qué sí es el deseo. El deseo, entonces, ¿cómo puedes reconocer esta voz auténtica, esta voz del deseo, esta voz profunda de tu mundo interior? Primero, imágenes recurrentes. Y no solo son recurrentes, se multiplican fácilmente, crecen fácilmente. O sea, es una imagen que tú ves todo el tiempo y que llega a ti y te conmueve y lo ves en películas y lo ves cuando estás hablando con alguien y tú dices, yo estaba pensando en esto y como que moviliza una gran emoción y crece fácilmente. Cuando te imaginas y estás en concordancia y en coherencia con la voz del alma, esto crece de manera súper sencilla. Una escena te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra. Por ende, tendríamos que decir que no hay que forzar, insistir, instigar o convencer. Si te tienes que convencer que eso es lo que quieres, si te tienes que forzar por eso, eso no es tu deseo. Es otra cosa, es de pronto el deseo de tus padres, o es el deseo de tu pareja, o es algo que te ayudaría a llegar a otra cosa que sí quieres. Con el deseo, algo que tú lo puedes identificar muy fácilmente es que te fluye de manera súper suave. Es que ella te seduce. No puedes dejar de pensar en eso. Y te inspira y te llena de ideas y de creatividad y te mantiene en un estado completamente
multiplicativo, fértil, crece todo crece en la imaginación. Es sencillo. Ahora, si tú tienes que decir, no, sí, yo quiero eso, sí, y te tienes que forzar, probablemente eso no es un buen camino porque no está conectado con tu alma. También trae cambios siempre. Y esto creo que es de las cosas más difíciles de aceptar del deseo, porque en el episodio anterior hablábamos de la ilusión y les decía que ilusión es atarse a una mentira o a un engaño, y es mucho más práctico porque te ilusiona, pero no te propone ningún cambio en ti. El deseo siempre trae cambios y te lleva a transformar el pasado, que tiene más que ver con versiones antiguas de quién eras. Por ende, el deseo siempre también va a traer ciertos duelos, de lo cual vamos a hablar en otro capítulo. El deseo y los duelos. Entonces, es importante entender que el deseo te trae transmutaciones interiores, porque lo que busca es que puedas actualizar esa versión de tu personalidad con esa visión profunda e interna de tu alma, que es tu verdadero yo. Otra cosa que pasa con el deseo es que activa la acción asertiva. Para nosotros en el occidente creemos que si no empujamos no vamos a lograr, pero en realidad cuando el deseo se instala, la acción es muy asertiva porque simplemente te nace, te inspira, es que no lo puedes evitar, naturalmente promueves esa acción ante ese deseo. Pero también tenemos que decir que con el deseo los caminos se abren solos, y eso es algo que yo he vivido en carne propia. Tan así que muchos de mis logros más significativos a veces digo, ni siquiera lo logré yo, porque parecía moverse todo mágicamente. Y eso es algo que sí sucede con el deseo, que como es una voluntad del universo, es una voluntad de tu ser más esencial, de tu alma, los caminos empiezan a aparecer sin tanto ruido, sacrificio o sin tanto forzar. Que esa es una de las lealtades que nos tiene a Occidente más agotados, deprimidos, ansiosos y explotados. Esta creencia de que para obtener lo que quiero yo tengo que matarme en el proceso. En realidad no es así. Se da de manera espontánea, tranquila y fluida. Otra de las cosas también que va a hacer el deseo es que trae más placer a tu vida y crea belleza. Placer entendiendo que puedes ser quien realmente eres y que no estás adoptando máscaras o personalidades o características que no son tuyas solamente para pertenecer, sino que eres tú y te sientes tranquilo siendo tú. Eso es el placer más grande al cual todos podemos aspirar. Y crear belleza tiene que ver con fundirte en el presente. Es aquí y ahora. Y aquí y ahora es hermoso. Y aquí y ahora es perfecto. Y no quieres irte a ningún otro lugar, porque aquí y ahora es lo que es. Aceptas este momento como lo que tiene que ser y lo disfrutas. Puedo disfrutar grabando en este instante este podcast porque es mi presente y porque aquí y ahora yo ya soy lo que yo quiero ser. No tengo afán, no tengo impaciencia, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que perseguir. Listo. 3 pasos importantes para el deseo. Esto es algo que tú puedes apuntar. Necesitas 3 aspectos para nutrir a tu deseo. Experiencias, porque sí, todo deseo te está llevando a traer nuevas experiencias. Pero ¿por qué quieres esas nuevas experiencias? Construir tu casa, irte de viaje, tener una pareja. ¿Por qué? Porque hay otro segundo paso para el deseo que es la transformación. ¿En quién te vas a convertir? Estas nuevas experiencias están basadas en quién te quieres convertir, en quién quieres ser, porque todo deseo está basado más en un estado interno del ser. Y eso es muy importante que lo abordes en tu deseo. ¿Quién quieres ser con esas experiencias? No solamente tener algo más o tener más, es en quién te estás convirtiendo. Y luego, otro tercer componente importante es eso cómo transforma el mundo. ¿Cómo transforma al mundo eso en quien te estás convirtiendo? Y esto trae un impacto mucho mayor del deseo. Porque si yo, por ejemplo, quiero ser astróloga y yo además añado el hecho de que puedo tener un impacto como astróloga en otras personas y ayudar o ver algo diferente en mi entorno, en mi sociedad, pues eso lo que hace es que el deseo tenga más sentido y conexión con los demás. No solamente me aísla en lo que yo quiero, sino que también tiene un impacto y en una transformación en el mundo.
Otra de las cosas que tenemos que hablar para terminar este episodio es esta pregunta que todos nos hemos hecho de, bueno, ¿y si yo estoy conectando con mi deseo, con la voz de mi autenticidad, con la voz de mi alma? Pues ¿por qué no se me da lo que deseo? ¿Qué es lo que pasa que no pasa lo que yo quiero que pase? Bueno, varias cosas. Y si te das cuenta en la pregunta está el problema. El deseo es ser aquí y ahora quien quieres ser. Yo no puedo resaltar lo suficiente lo importante que es entender esto, porque esto es la causa de los posibles efectos de cambio en tu vida. Entonces, si tú dices, ¿por qué no se me da lo que quiero que se me dé? Ya te estás poniendo fuera del deseo. Por ende, no es deseo, es otra cosa. Es ilusión, es expectativa, es estar esperando algo, pero no es encarnar tu deseo. Pero digamos que si no se me da lo que deseo, por posibles razones por las cuales no se da. Uno, una parte que tiene miedo o duda. Hay una parte en ti que tiene mucho miedo, que no sabría sostener eso nuevo que vendría. Tu sistema nervioso se desregula. Esto es muy importante entenderlo porque tu sistema nervioso no puede recibir eso que estás deseando. Y entonces hay una parte de ti que sabotea ese deseo porque dice no estoy lista. En esa parte, más que condenarnos o tratarnos mal, es empezar a crear una estructura en el sistema nervioso que nos pueda ayudar a soportar y a tener como más capacidad de resistencia para lo nuevo que se viene. Pero muy probablemente hay una parte de ti que tiene dudas frente a ese deseo o que tiene miedo a que pase. Otra cosa que puede pasar es que haya mucho miedo al cambio. Este es, creo que, lo más importante del deseo. Porque como los deseos siempre traen cambios, si yo tengo miedo a qué va a cambiar en mi vida, o a qué tengo que soltar, o a qué tengo que dejar ir para que esto nuevo llegue, puedo llegar a sabotear eso que deseo, ¿no? Y puedo cerrar la puerta a ese sol. Porque digo, así estoy bien, tranquilo, gracias, ¿no? Y cierro ese sol porque amenaza un poco la construcción conservadora que he venido forjando en mi personalidad. Yo diría que este es el más importante de atender. Y aquí lo que tendríamos que hacer, más que desear o decir quiero algo nuevo pero no se me da, es trabajar sobre esas partes que tienen miedo y que están aferradas a ciertos aspectos de su personalidad que no permite que algo nuevo entre. Tercera cosa que podría ser es que no es nuestro deseo real. Acá también me tendría que extender muchísimo, pero es importantísimo verlo. Esto lo he visto muchísimo y es que no es tu camino. Viste que a alguien le resultó y dices, bueno, entonces voy a intentar yo. Viste que a alguien le dio plata, que le dio éxito, que le dio reputación, o crees en lo de manera además subjetiva porque supones que la vida de esa persona es perfecta y entonces dices, pues voy a hacer lo mismo que esta persona. Y en vez de construir tu camino y de comprender tu camino, copias caminos y copias deseos. Entonces, si no es tu deseo real, no va a traer las consecuencias que quieres que traiga porque no es tu deseo. Entonces, es muy importante dejar de compararnos y mirar afuera y empezar a hacer silencio y escuchar la voz de nuestro deseo auténtico, porque es un camino diseñado únicamente para ti. El oráculo te está diciendo eso únicamente a ti. También pasa que vivimos en una sociedad absolutamente desconectada del deseo real. Entonces ves publicidad, se pone de moda, hay tendencias, hay influencias y tú dices, bueno, ahora eso es lo que hay que seguir, pero no es parte de tu camino, no es tu deseo real. Y es por eso que nunca llegas a sentir esa sensación de placer o belleza de tu vida. Otra razón, no hay confianza en el proceso subconsciente. Como te decía, la luna y la personalidad hace parte de este mundo lunar. Es decir, que necesita procesos. La personalidad necesita un proceso para recordarse que eso que imaginaba es algo que en realidad siempre ha sido. Entonces vivimos en dos mundos, en el soy ya, porque eso es tu alma y es lo que en realidad eres, pero tu personalidad todavía está quedada y dice, no, ¿cómo? Yo todavía no soy, porque ya está viviendo el proceso y tú necesitas entender que así nos movemos. Entonces cuando tú no entiendes y no tienes paciencia y no confías en el poder de la subconsciencia que va a cambiar desde la manera en que las conciencias celulares de tu cuerpo, la manera en tu postura, hasta tu semblante, va a cambiarlo todo. Tu entorno, tus
la cantidad de dinero que recibes, tus propuestas laborales, todo lo va a cambiar en función de ese deseo en un proceso. Mírate hacia atrás. Estoy segura que lo que estás viviendo hoy, ahora, fue algo que tú deseaste hace tiempo atrás, pero que se desenvolvió en un proceso. En un proceso que a veces se parece lento. Entonces también tienes que confiar en esa subconsciencia haciendo los cambios necesarios en tu personalidad. Otra razón, no eres aquí y ahora el deseo. De nuevo, es muy importante. Porque si el deseo estás esperando a que algo pase, entonces eso no es deseo. Y la última, no hay ninguna transformación del ser. No quieres dejar de ser quien eres. Y tienes miedo a dejar de ser o de dejar de tener la idea de lo que crees ser, de tener esta identidad de ti. Entonces el deseo no puede entrar porque no hay espacio para él. Tampoco hay una transformación de ti. No está esa receptividad. Entonces el deseo no puede crear cambios en tu vida. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de casos atenderíamos otra cosa, ¿no? Como el miedo a soltar, el miedo porque nos estamos aferrando a ciertas cosas, porque creemos que no tenemos posibilidad de transformarnos, aumentar más la resiliencia de nuestro sistema nervioso para que se pueda abrir a nuevos retos, en fin, 1000 cosas más. Pero el deseo, si es un deseo real del alma, siempre, siempre se cumple. Y es lo mejor que puede pasarte, porque es la voz de tu alma. Entonces, los dejo con estas reflexiones. Cuéntenme ustedes qué sienten acerca del deseo visto desde esta óptica y cómo el yoga de Occidente ha traído el deseo como uno de nuestros faros, de nuestras estrellas guías que nos permiten la evolución, pues reconociendo que somos como somos y que es parte de nuestra estructura y parte de toda una historia que se ha desenvuelto y que no podemos rechazar. Entonces, después de este capítulo, cuéntame qué piensas acerca de este episodio y cómo esto puede cambiar y traer transformaciones aquí y ahora a tu vida. Recuerda que en www.astronovas.com encuentras más información. En TikTok y en Instagram me encuentras como astro-novas y en YouTube y en Facebook como astronovas. Recuerda que todo esto que estamos aprendiendo con la astrología esotérica y llevarlo a nuestra vida cotidiana es lo que aprendemos en la formación intensiva de astrología y tarot, que ya empezó. Si estás interesada, toda la información la encuentras en la página web. Nos vemos en un próximo episodio. Que tengan un feliz día. Chao.